estudiaremos el concepto de funciones uno a uno. Comenzaremos diciendo cuál es la definición. Una función con dominio en un conjunto que estamos denotando con la letra A mayúscula se va a llamar función 1 a 1 si no hay dos elementos que tomemos en este conjunto que tengan la misma imagen. ¿A qué me refiero exactamente? Esta definición es equivalente a decir que si nosotros tenemos dos puntos o dos números reales, x sub 1 y x sub 2, que los estamos tomando en este conjunto A, que es el dominio de la función, y además estos puntos son tales que son diferentes, entonces si la función es 1 a 1, se va a satisfacer que f evaluado en x en x1 es distinto que f evaluado en x2. Es decir, recordemos que una función es una regla de correspondencia que le asigna a cada elemento del dominio uno y solo un elemento del rango o contradominio. Entonces aquí, si esta es una función que además es 1 a 1, lo que va a implicar o lo que va a significar es que cada elemento que nosotros tomamos aquí en el dominio, por ejemplo aquí tenemos 5 elementos, entonces le corresponde solo uno que está en el rango. Por ejemplo, 1 le corresponde el número pi, a 2 le corresponde el número raíz de 2, 3 le corresponde 3, 5 le corresponde 10. Así sería una función 1 a 1. Ahora supongamos, bueno, quitemos este punto. Entonces, esto es una función 1 a 1. ¿Qué acabamos de decir? Que, por ejemplo, al punto 1, que está en el dominio, solo le corresponde el número pi. A 2, el número 2, que está en el dominio, solo le corresponde la raíz de 2. 3 le corresponde el número 3 y a 4 le corresponde el número menos 10. Esto es 1 a 1. No hay ningún elemento que esté en el dominio, es decir, ni este, ni este, ni este, ni este. Son números que les corresponda el mismo. A 1, al 2, al 3 y al 4 le corresponden elementos diferentes que están aquí en el rango. Ahora, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, otro elemento, aquí el 5, y entonces 5 le correspondería el número 10, esto pues seguiría siendo una función. Tengo una regla de correspondencia que a cada elemento del dominio le da 1 y solo 1 del rango. Al 5 solo le corresponde el número menos 10 y al 4 solo le corresponde el número menos 10. Pero esta función, esta regla de correspondencia, ya no sería una función 1 a 1. ¿Por qué? Porque resulta que el 5 y el 4 son dos elementos que están en el dominio que les corresponde el mismo. Entonces esto contradice esta parte de aquí. 5 y 4 son diferentes. 5 y 4 están en el dominio, pero f evaluado en 4 es menos 10 y f evaluado en 5 también es menos 10. Entonces no satisface esto. Por lo tanto, en este caso no sería una función 1 a 1. Entonces, para que sea función 1 a 1, regresamos a lo que habíamos dicho al principio y quitemos este número. Entonces, repetimos. Si tenemos la siguiente regla de correspondencia, entonces estos son, el primero es el conjunto, que es el dominio. El segundo, el primero es este, el segundo es este, ese es el rango contra dominio. Entonces, si se satisface que uno va a este número, por ejemplo, pi va aquí, raíz de 2 toma este y menos 3 medios toma el menos 3
sobre 5, entonces esta no es una función 1 a 1. Entonces lo volvemos a señalar, es porque aquí hay dos elementos, el menos 3 medios y el raíz de 2, que están en el conjunto dominio de esta regla de correspondencia o función, que son distintos, pero que toman el mismo valor en el rango o contradominio. Entonces esto significa que no es una función 1 a 1. ¿Cómo se vería esto en una gráfica de una función que no es 1 a 1? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, en esta imagen podemos notar pues que aquí tenemos un elemento en el dominio, un número real que estamos llamando x sub 1, y aquí está otro elemento x sub 2. Ambos están en el dominio de una función f. Entonces, lo que vemos en rojo, esta parte de aquí, es la gráfica de la función. Entonces veamos cómo el f de x sub 1 es este punto que está acá. Y luego si nos fijamos en x sub 2 y vamos a ver qué número le corresponde en el rango, pues vemos, si seguimos la línea azul, que es exactamente el mismo punto. Entonces esta sería la gráfica de una función que no es 1 a 1. Pero pues entonces, ¿cómo es la gráfica de una función 1 a 1? Aquí tenemos este ejemplo. Entonces, esta función que estamos viendo, entonces si ustedes se fijan, pues podemos poner distintos puntos. Por ejemplo, aquí podemos poner un x1 y entonces podemos notar que el valor que toma este x sub 1 en la función f es este de acá, que es f evaluado en x sub 1. Y entonces si hacemos esto para distintos puntos, en todo momento vamos a poder notar que no vamos a tener dos puntos que se encuentren en el dominio de esta función, tales que tengan el mismo punto o tomen el mismo valor en el rango. Entonces, por ejemplo, esta sería la gráfica o es la gráfica de una función que sí es 1 a 1. Ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos. Entonces vamos a determinar si, por ejemplo, esta función f de x igual a x al cubo es una función 1 a 1. Primero recordemos que el dominio de la función x al cubo son todos los reales. Y ahora tomemos dos puntos o dos números en los reales distintos. Ahora lo que resta es sencillo, porque si nosotros evaluamos x1 al cubo y también evaluamos x2 al cubo, entonces por las propiedades de los números reales sabemos que si x1 y x2 son dos números diferentes, pues entonces al evaluarlos a la tercera potencia también son diferentes. Entonces esto de aquí implica que f evaluado en x1 es distinto de f evaluado en x2. Por lo tanto, esta es una función 1 a 1. Ahora veamos este otro ejemplo. La función g de x igual a x al cuadrado. Entonces veamos si esta función es o no una función 1 a 1. Entonces, como estamos elevando al cuadrado, nosotros podemos tomar dos números distintos y evaluarlos al cuadrado. La clave va a ser, ¿qué pasa si yo tomo, por ejemplo, menos 2, que es distinto del número 2? Entonces, si nosotros evaluamos en la función, g de menos 2 es igual a 4, y 4 también es igual a g evaluado en 2. Entonces aquí, estos son iguales, pero los números que nosotros tomamos, este par de números que están en el dominio de la función x al cuadrado, que también es los números reales,
resulta que tomamos dos distintos, pero toman el mismo valor, que es el 4, en su rango. Entonces, esto significa que esta función no puede ser 1 a 1. Basta con que yo encuentre un par de números tales que contradicen la definición de funciones 1 a 1 para que pueda concluir que esta función no es 1 a 1. Y también lo podemos notar en su gráfica. Observen cómo aquí podemos notar que aquí, si seguimos esta línea que está cruzando a la gráfica de la función x al cuadrado, pues entonces aquí este punto f de un número acá x sub 2 es igual a este punto de otro número acá que está en el dominio que vamos a llamar x sub 1. Entonces pues es justamente la relación que está pasando aquí y esta función no es 1 a 1. Ahora vamos a definir un concepto distinto pero que está relacionado con la función 1 a 1 y vamos a ver lo que significa función inversa. Para definir la función inversa necesitamos que esta función sea una función 1 a 1. Entonces aquí nos fijamos que tiene un conjunto A, o denotamos el dominio como un conjunto A, y denotamos el rango como un conjunto B. Entonces en todo su dominio es una función 1 a 1. Entonces para una función 1 a 1 sí que podemos definir la función inversa. Esta función inversa se denota así, f, y este menos 1 no es un número elevado a la menos 1, sino que esta es una notación. Cuando nosotros tenemos estamos hablando de función inversa, esta quiere decir que es la función inversa de la función 1 a 1 f. Aquí la función f es la función 1 a 1. Entonces debe de satisfacer para hacer la función inversa que esta función, la inversa, evaluado en y, es igual a x, sí y solo sí, o sea, siempre y cuando f, que es la función 1 a 1, evaluada en x, sea igual a y. Entonces aquí hay que notar algo importante. La función f va del conjunto A al conjunto B. Y la función inversa, que la denotamos f elevada a la menos 1, va del conjunto B al conjunto A. Aquí y pertenece al conjunto B y x pertenece al conjunto A. Entonces es importante resaltar que para que nosotros podamos definir la función inversa de una función f, esta función f tiene que ser 1 a 1. ¿Y por qué? Vamos a checar por qué esto es importante. Supongamos que la función f no es 1 a 1. Entonces vamos a ver qué pasa. Volvamos a hacer nuestro diagrama para esta regla de correspondencia y veamos qué es lo que va a suceder. La función no es 1 a 1, entonces eso significa que en su dominio nosotros tenemos dos puntos o dos números, llamémosle x sub 1 y x sub 2, tales que van al mismo punto en el rango. X sub 1 evaluado en f toma el valor y x sub 2 evaluado en f también toma el valor y. ¿Esto porque? Recordamos de nuevo que estamos suponiendo que f no es una función 1 a 1. Entonces tiene dos valores, al menos dos valores en su dominio, tales que toman el mismo valor en el rango. Entonces la función inversa lo que me quiere decir es que de alguna manera yo quiero tomar ahora una nueva regla de correspondencia que vaya ahora de este conjunto, o sea que tome sus valores en este conjunto y vaya, cuando evalúo en esa regla de correspondencia, me los envíe a este conjunto, es decir, f va de este conjunto a este otro conjunto, mientras que la función inversa se regresa, va de este conjunto a este conjunto. Entonces aquí es importante ver que si la función f no es 1 a 1, entonces esta función de aquí
pues no es una función, de hecho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Si yo tomo un valor acá, por ejemplo, voy a tomar el de mi hipótesis. Si yo tomo y y lo evalúo en esta regla de correspondencia, pues entonces, ¿a dónde me voy a regresar? Yo puedo tener que puede ser igual a x1 o puedo tener que puede ser igual a x2. Pero tengo que tener 1, pero pues hay 2. Y entonces eso no es posible para que tenga 1. Entonces, lo que nosotros tendríamos es que esta regla de correspondencia, que va de f a a, pues no es una función. Entonces, ahora que hemos entendido el concepto de función inversa, pues nada más hay que aclarar una cosa. Si una función es 1 a 1, entonces sí que le podemos definir su función inversa. Y satisface unas características muy importantes. Entonces, si esta función 1 a 1 que va del conjunto A al conjunto B, le podemos definir su función inversa, cuya notación es esta, f a la menos 1, pero no significa que es un número elevado a la menos 1, sino que esta es la notación para función inversa, pues satisface que cuando nosotros evaluamos a la función inversa en un número que es f evaluado en x, porque esta es la forma de los números que están en el rango de la función f, es decir, el conjunto b, entonces nos va a dar justo este punto que está aquí, x. Y esto pasa para todo x en el dominio de la función f. Y de manera equivalente, pues cuando nosotros evaluamos la función f en este número, que es la función inversa evaluada en x, pero este es cuando ya está en el rango de la función f a la menos 1, que sería el conjunto a, entonces nos regresa otra vez este número de aquí, que es x. Entonces x pertenece a b. Entonces recordemos de nuevo que la función inversa está regresándome del conjunto que es el rango para la función f al dominio.